sosteniéndonos en fe. Sosteniéndonos en fe. Y quiero llevarles a una escritura que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 13. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, 1 en adelante: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que no había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué interesante relato acerca de la fe nos da el libro de Hebreos. La palabra de Dios registra la historia de muchos hombres que aprendieron a vivir sosteniéndose en la fe, en una fe inquebrantable delante de Dios. Pero también las Sagradas Escrituras nos exponen casos donde personas no quisieron sostener sus vidas en la fe cristiana. Y las personas que se sostuvieron en Dios tuvieron un final feliz. Y las personas que se sostuvieron en otras cosas tuvieron un mal fin. Les fue mal. La pregunta es: ¿cuáles son algunas evidencias que muestran que sostenemos nuestra fe en Dios? ¿Cuáles son algunas muestras, evidencias, síntomas de que un creyente está sosteniendo su vida en Dios? Le quiero compartir algunas. Primera evidencia. La primera evidencia de que nosotros
sostenemos nuestra fe en Dios es que creemos que lo que hoy no vemos, mañana puede ser una realidad. Le repito, creemos que lo que hoy no vemos, mañana se puede convertir en una realidad en nuestra vida. En el versículo 3 así lo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que hoy miramos en la sociedad, en la vida cristiana, en el universo, fue hecho de aquello que no se veía al principio. Y eso es fe. Esta debe ser una mentalidad en los seres humanos. Alguien dijo que las personas somos la suma de nuestros pensamientos. Nosotros somos aquello en lo cual pensamos. La suma de nuestros pensamientos refleja lo que nosotros somos. Tenemos que pensarlo mejor y creer que si las cosas están en la mente y en el corazón de Dios, y si nosotros esperamos el tiempo propicio, entonces las cosas se van a cumplir. Las vamos a recibir. Aún hay cosas que no se cumplen porque en el plan futurista de Dios no nos conviene. No nos quejemos cuando hay cosas que no se cumplen en nuestra vida. Hay cosas que no se cumplen en nuestra vida porque en el plan futurista de Dios no nos conviene obtener esas cosas, aunque nosotros creemos que sí nos conviene. A veces también no se cumplen nuestras peticiones porque no es el momento de Dios. Y tenemos que aprender a esperar. Ciertamente hay cosas que nosotros estamos deseando de Dios que sí las vamos a recibir, pero todavía no es el tiempo de Dios. Y usted y yo creemos que ya es el tiempo. En otras ocasiones no se cumplen nuestros deseos porque Dios quiere darnos algo diferente. Le estoy hablando de los motivos por los cuales a veces no recibimos algunas cosas que estamos esperando. No recibimos algunos deseos porque, le repito, porque Dios quiere darnos algo diferente a lo que nosotros estamos pensando. En otros momentos no se cumplen porque Dios quiere prepararnos primero. A veces creemos que ya es el momento de Dios. Y a veces pensamos que solo es de que Dios nos dé las cosas y punto. No es cierto. Hay cosas que Dios no nos da porque Él primero quiere que estemos preparados y que estemos listos para recibirlas. Eso es igual como que usted le va a dar a una niña de 6 años una bicicleta con sus 2 llantas. Usted no le puede dar la bicicleta a su niña porque usted no la ha preparado todavía. Tiene que prepararla. ¿En qué sentido? Tiene que prepararla porque primero seguramente le va a comprar una bicicleta más pequeña, que tenga sus 2 llantas y las 2 llantas a los lados para que la niña empiece. Porque no puede todavía. Y todavía existen situaciones donde hay cosas que no se cumplen porque sencillamente no sabemos el motivo. Dios no está obligado a darme razones a mí del por qué no me da algo que yo le estoy pidiendo. Dios no tiene la responsabilidad de decirnos a nosotros los creyentes por qué no nos da algunas cosas todavía. Sencillamente tenemos que aceptar que si todavía hay algunas cosas que no hemos recibido, por algo es.
Dios usa las cosas trágicas de nuestra vida para hilvanar y fabricar cosas hermosas para nosotros. Y hay cosas que no sucedieron en el pasado porque Dios estaba viendo nuestro futuro. No tiene que ver entonces con cuántas posibilidades favorables tengamos. No podemos medir las cosas que Dios puede hacer por las probabilidades que tengamos de salir bien. La fe no es eso. La fe no es medir las posibilidades que tenemos de lograr algo según las circunstancias que estamos viendo. No podemos medir las cosas que Dios puede hacer por las probabilidades que tengamos de salir bien. En Dios no es así. En Dios las cosas también suceden cuando las opciones de triunfar son mínimas. La fe es creer que en Dios pueden suceder las cosas cuando las posibilidades de que nos vaya bien son escasas. Casi nulas pueden ser. Por ejemplo, las posibilidades de ver el Mar Rojo abierto, eso no era tan fácil. Las posibilidades que tenía Gedeón de ganar la batalla con aquellos 300 hombres cuando enfrente tenía 20,000 enemigos, 30,000, no era fácil. La alimentación de aquellos 5,000 personas con 2 peces y 5 panes no era fácil. El que David pudiese vencer a Goliat únicamente con 5 piedras, mientras que el gigante estaba con toda su cobertura, su protección, su escudo, no era fácil. Que aquellos amigos de aquel hombre paralítico tuvieran que subirlo por un techo para poderlo colocar en la sala de aquella casa y que Jesús lo viera, no era fácil. Posibilidades escasas. El que aquella mujer saliese con un flujo de sangre de su casa para poder encontrarse con Jesús cuando habían 3,000 personas, 4,000 que seguían al maestro, no era fácil. Las posibilidades en Dios ante nuestros ojos muchas veces son escasas, son pocas, pero la fe es creer que no dependemos de eso. Es creer que aun cuando las posibilidades de que salgamos bien de algo sean escasas, ahí Dios opera. Segunda evidencia que muestra que nosotros somos creyentes, que nos movemos en esa fe, que nos sostenemos en una fe inquebrantable delante de Dios, es ofrecemos a Dios lo mejor que hay dentro de nosotros. La fe no solo es creer en Dios, la fe también es darle a Dios. Y cuando nosotros nos sostenemos en una fe delante de Dios, entonces ofrecemos lo mejor que tenemos a Dios. ¿De dónde sacamos este elemento? Del versículo 4. El versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por él, hablan por ella. La Escritura dice que por la fe que tenía Abel, ofreció más excelente sacrificio que su hermano. Eso significa que cuando somos hombres y mujeres de fe, ofrecemos a Dios lo mejor que tenemos dentro de nosotros. Usted no puede decir que se mueve, que se está sosteniendo en una fe genuina delante de Dios y usted está ofreciendo lo peor a Dios, o usted no está ofreciendo nada para Dios. Eso no es fe.
Aquí dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano. Lo que dice es que por la fe que él tenía en Dios, agarró un ofrecimiento y lo mejor que tenía, se lo dio a Dios. La gente que se mueve en fe, le da lo mejor a Dios. No le da cualquier cosa a Dios. Sabiendo que si damos lo mejor vamos a recibir también. Las personas que no se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismo son personas que no conocen las cosas buenas de parte de Dios, aunque disfruten lo bueno del mundo o aunque disfruten lo bueno de lo material. Lo que se recibe está relacionado con lo que damos de nosotros mismos. Cuando no damos de nosotros y recibimos cosas grandes, a eso se le llama gracia de Dios, misericordia del Señor. Y tercera evidencia de un creyente que se mueve, que se sostiene en la fe genuina delante de Dios, es que hacemos cosas en la guianza y en la dirección del Espíritu Santo. Cuando hay fe, cuando sostenemos nuestra vida en fe, entonces hacemos cosas no en la carne, no en nuestra propia voluntad, sino que hacemos cosas en la guianza y en la dirección del Espíritu de Dios. ¿Dónde podemos encontrar eso? En el versículo 7. El versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por eso condenó al mundo, y él fue hecho heredero de justicia. Dice la Escritura que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se habían visto, y él, dice la Escritura, con temor. Con temor significa que él no hizo las cosas en la carne, en su propia voluntad, sino que fue dirigido por el Espíritu Santo. Fue dirigido por Dios y preparó el arca. Preparó el arca en que su familia y él se salvasen. La fe también tiene que ver con ser dirigidos y ser orientados por el Espíritu Santo de Dios. Ningún creyente puede decir que se sostiene en la fe haciendo lo que él quiere. Ningún creyente puede decir que su vida la está basando en la fe genuina delante de Dios, pero él está tomando decisiones y haciendo cosas en su vida como él quiere. No es cierto. Si nuestra vida realmente se sostiene en fe, entonces vamos a ser hombres y mujeres de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. No basta con hacer cosas, es necesario hacer aquellas cosas que están dentro del marco y dentro del propósito de la voluntad de Dios. No basta con que hagamos cosas, ni en nuestra vida personal, ni en la vida familiar, ni en la vida ministerial. No basta con que hagamos cosas en la iglesia. Siempre tenemos que hacer cosas donde estén en el marco del propósito y de la voluntad de Dios. Es importante entender que no podemos estar inventando o estar haciendo algo en la iglesia o en nuestra vida solo porque otros lo están haciendo. Debemos hacer aquello que el Espíritu Santo nos ha dicho que hagamos. Necesitamos eso. Cuarta evidencia. Cuarta evidencia, obedecemos de manera incondicional a Dios.
Usted me dirá, pastor, ¿me está diciendo que la fe está relacionada con la obediencia? Siempre. La fe no tiene nada que ver con la rebeldía. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La escritura dice, Abraham por la fe obedeció. Si somos creyentes de fe, tenemos que ser obedientes. Cuando nuestra vida se sostiene en la fe genuina en Dios, obedecemos de manera incondicional a Dios. No le ponemos condiciones a Dios. Nunca podemos creer en una persona que dice que su fe se sostiene en Dios, pero él no quiere obedecer. No podemos. No podemos creer. No podemos creer. La obediencia es la señal más visible de la fe en Dios. Se lo repito, la obediencia en un creyente es la señal más visible de la fe en Dios. Una persona de fe es una persona obediente. La obediencia es el paso para que se cumpla la bendición en nuestra vida. Queremos que Dios bendiga nuestra vida, queremos que Dios bendiga nuestra familia, queremos que Dios bendiga nuestra casa. Entonces aprendamos a ser personas obedientes. Y la quinta evidencia. Esperamos que se cumpla lo que Dios nos ha prometido. Cuando nosotros nos movemos en la fe en Dios, esperamos que se cumpla aquello que Dios ha prometido a nuestra vida. En el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había prometido a Sara, y dice la escritura que Sara creyó que Dios era fiel para cumplir aquello que había prometido. Cuando nos movemos en fe, entonces creemos que Dios es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. No esperamos que se cumpla lo que quiere el diablo. No esperamos que se cumpla lo que quieren las personas. No esperamos en medio de la ansiedad y la desesperación. Eso no es fe. Fe no es estar esperando que Dios cumpla algo, pero nosotros, por mientras viene ese algo, entonces nosotros estamos inmersos en la desesperación, inmersos en la ansiedad. Esperamos en fe. Esperamos con paciencia. Esperamos en reposo. Esperamos conforme a lo que la palabra dice que va a suceder. No estamos esperando que ocurra aquello que nosotros queremos que ocurra. Estamos esperando que ocurra aquello que la Escritura dice que va a ocurrir.
Y mientras esperamos, nuestro corazón está quieto, está reposado, está en paz. Porque el Espíritu de Dios no se va a mover en medio de un corazón inquieto, desesperado, angustiado. El Espíritu Santo de Dios se va a mover cuando nosotros, en medio de la fe que tenemos paz en el corazón. Tenemos reposo en nuestro interior.